Voy a definir varios conceptos relacionados con el ámbito de la ciencia, con el ámbito de las ciencias sociales, dos de ellos muy importantes y el resto, bueno, también destacados en el ámbito científico y cultural, que serían la materia de las ciencias sociales. La cognición social, cómo pensamos acerca de otras personas y de nosotros mismos en contextos sociales. El término o la definición de cognición social sería cómo pensamos nosotros de los demás y de nosotros mismos en cualquier contexto social. La teoría de la mente, la capacidad de atribuir estados mentales, creencias, deseos, intenciones a otros. Porque la teoría de la mente al final es la capacidad de atribuir esos estados mentales a otros, con el objetivo de que nosotros, pues, a través de las creencias, de los deseos, de las intenciones. Y la empatía es la habilidad de compartir y comprender los sentimientos de los demás, clave para la cooperación. Y la pregunta es, yo siendo historiador, y a lo mejor cualquier científico te lo puede decir, y en el ámbito de la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, cualquiera, eh, te pueden explicar cuál es la manera de que en realidad el ser humano es empático. El ser humano no tiene empatía porque el ser humano es yo, mime conmigo y esa estructura que tenemos del yo, el yo, el yo, el yo por encima de todo. Así lo que pasa que, claro, el 99% de la población pues es imposible confiar y a lo mejor luego el 1% sí que puedes confiar y ese 1% normalmente es el que te ayuda. El resto, el 99%, son al final las personas que nada más que están o criticando o diciendo lo mismo repetidamente y al final no se saca ninguna argumentación en claro e incluso puede confundir al resto de las personas. Las técnicas de neuroimagen, que lo que usa es el fMRI, el EEG, etcétera, para ver el cerebro en acción, con el objetivo de que este tipo de técnicas llevan a cabo un estudio neurológico a través de las tecnologías que es casi las protagonistas de la actualidad. Primero, porque lo que intenta llevar a cabo es un estudio del cerebro, pues, cómo se mueve en acción, no es el pensamiento, no, es el objetivo en realidad es cómo entender al cerebro cómo funciona. Por ello, los estudios neuropsicológicos, lo que analiza este tipo de estudios neuropsicológicos es a pacientes que tengan lesiones cerebrales para entender la función con el objetivo de que los propios especialistas, neuropsicólogos, utilicen una serie de herramientas para intentar ayudar a los pacientes a ir remediando poco a poco este tipo de lesiones que tengan, que pueden ser lesiones de todo tipo al final, pero normalmente son lesiones que se llevan a cabo a través del análisis, sobre todo pues, psicológico, psiquiátrico, en el ámbito sobre todo del pensamiento, el psicoanálisis también. Los modelos computacionales simulan procesos cognitivos en ordenadores. Un modelo computacional al final lo que intenta llevar a cabo es una serie de procesos cognitivos en los serie de ordenadores para ver cómo se mueve el cerebro, cómo va, cómo se interpreta el cerebro. Que sería igualmente también el cerebro se puede hasta interpretar como si podría hasta compararse con una máquina, una obra o cualquier otra cosa que realice cualquier persona, con el objetivo nada más que tiene una función de que los propios neurocientíficos, al final, con el ámbito de la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, es llevar a cabo una manera de comprender cómo funciona tu órgano del cerebro y los ordenadores lo ven. Y cómo tus pensamientos cognitivos, que al final el pensamiento cognitivo es cómo ves tú al resto, cómo te ves tú mismo en cualquier contexto social. Por ejemplo, también la estimulación cerebral utiliza técnicas como la TMS, que es la estimulación magnética transcraneal, que son una serie de técnicas, igual que las técnicas de neuroimagen, que son, el objetivo es comprender y llevar a cabo un estudio mucho más detallado y específico sobre el órgano, que el órgano del cerebro, que el cerebro es una magnitud, es tan pequeño, pero tiene una magnitud tan importante que es la base al final de nuestra forma de pensar. El cerebro es un órgano de los más complejos, como hablan siempre los especialistas en la psicología, en la psiquiatría, en la ciencia o en el propio psicoanálisis, y por ello siguen estudiando por qué tenemos esa complejidad y esas estructuras a veces que nos evocan a sufrir, a pensar negativamente, a tener tristeza, porque hoy en día una sociedad en sí, con la manera de ser también lo que somos, es como somos tan críticos y encima estamos criticando de forma continua al resto de personas, no tiene sentido
entender cómo seríamos pues, esa utilización de nuestra cooperación en torno a ser empáticos. El problema es que hoy en día el ser humano lleva 200 años ya siendo muy poco empático, primero porque tiene sus propios intereses y segundo porque se ve en el ámbito sobre todo de la estructura de nuestro pensamiento y nuestra herencia. Nosotros tenemos una herencia casi del existencialismo que vino ya de la propia existencia, del miedo a ciertas cosas, que vino por Kierkegaard, Schopenhauer, que luego ya en el siglo XX con Sartre, Simone de Beauvoir, Heidegger y otros tantos filósofos y filósofas del momento fueron importantes que encima, bueno, se herencia. Lo que pasa es que el problema es que también deberíamos de ir cambiando, cambiando nuestras posturas. Pero mi percepción siendo historiador es que es muy difícil cambiar a veces las posturas de las personas, sobre todo por la complejidad del cerebro. La neurociencia social es un campo interdisciplinario que estudia cómo el cerebro procesa la información social, investigando la relación entre los procesos neuronales y los comportamientos, que son los pensamientos, los sentimientos que surgen de la interacción con otros, buscando entender los mecanismos biológicos de la empatía, la cognición social, que la cognición social es cómo nos vemos nosotros, vemos primero a los demás, cómo nos vemos nosotros en los ámbitos de los contextos sociales con el objetivo de que todo esto, a través de la empatía, la condición social y las dinámicas grupales, para comprender la naturaleza fundamentalmente social del ser humano. La neurociencia social en sí es un campo interdisciplinario que lo que estudia es el cerebro y cómo el propio cerebro procesa esa información social. Entonces, lo que lleva a cabo este tipo de materia o este tipo de campo interdisciplinario es un estudio de esa relación entre los procesos neuronales de de nuestra forma de ser, nuestro pensamiento con los comportamientos, es decir, cómo es el cerebro, cómo son nuestros comportamientos, cómo son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos que van surgiendo con el resto de personas cuando vamos interactuando, con el objetivo de llevar a cabo siempre ese entendimiento de los mecanismos biológicos de la empatía, la condición social y las dinámicas grupales para comprender que la propia naturaleza fundamentalmente social del ser humano y cómo nosotros nos movemos. Porque la neurociencia social al final, la naturaleza siempre va a estar. El ámbito biológico siempre está en el ser humano. El ser humano se puede decir de varias maneras. O entenderlo como se hablaba del mundo de la religión, que es Adán y Eva, la herencia del ser superior, Dios, o lo que hablaron ya en el siglo XIX, Darwin, Mendel y otros tantos, Lamarck, por ejemplo, también, otro científico, entre el siglo final del siglo XVIII, principios de ya todo lo que es la era contemporánea, muchos de ellos que he hablado yo, de Lamarck, de Mendel, de, de Darwin, que son los naturalistas más destacados, así de la forma de entender al ser humano con el ámbito ya de la psicología. Darwin fue uno de los principales naturalistas, pues bueno, a partir de ahí salió Freud como uno de los principales psicoanalistas. Pero es que psicología seguramente ya existiría, y esto lo digo yo porque yo he visto teología en el siglo, bueno, en la Edad Antigua. Lo que pasa es que, claro, la teología, su eh, proceso destacado fue la Edad Media, con Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y otros tantos filósofos y teólogos del periodo medieval. Pero a partir de ahí cómo podría comprender. Lo que pasa es que, claro, la neurociencia social lo que intenta llevar a cabo, para resumirlo, es ese estudio del cerebro con el objetivo de cómo vamos procesando nosotros mismos la información social. Y lo que investiga son todos esos procesos neuronales, nuestras neuronas, con los comportamientos que tenemos a través de los pensamientos y sentimientos de cada, primero individual, y luego de cómo surge esa interacción con el resto. Por ello siempre va a buscar los mecanismos biológicos de la empatía, es decir, ponernos en lugar del otro. Hoy en día el ser humano no se pone en lugar del otro, y esto lo digo yo, el ser humano lo que se pone es en el yo, mime conmigo, punto. Y es así, el ser humano es individualista, ya está. Es verdad que hay gente que lo intenta, pero lo intenta y lo de a veces pues no queda tan bien o incluso queda em, reguleras con el resto y eso no es positivo. O la cognición social, que es, como he hablado yo en la segunda diapositiva, en torno a las definiciones, que es el objetivo de cómo nosotros nos vemos al resto, cómo nos vemos nosotros en cualquier contexto social y todas las dinámicas grupales para comprender la propia naturaleza fundamentalmente social que tiene cada
persona, con el objetivo de que la neurociencia social estudia todo aquello que es el cerebro y a través de cómo se informa, a través de la información social y cómo esos procesos neuronales y comportamientos van influyendo a lo largo de nuestra forma de entender, primero individualmente y luego a través de las interacciones grupales o sociales, que sería lo colectivo. La neurociencia cognitiva es un campo interdisciplinario como la neurociencia social que estudia las bases biológicas y neuronales de los procesos mentales, que sería la cognición, investigando cómo el cerebro recibe, procesa, almacena información y genera conducta, integrando psicología, biología, informática y otras ciencias para comprender o entender la mente, la conciencia, la memoria, la atención y la toma de decisiones a través de técnicas como la neuroimagen, que se lleva a través de una serie de herramientas tan sofisticadas con el objetivo de comprender cómo es el cerebro. La neurociencia social lo que tiene relación es algo con la neurociencia cognitiva, lo que pasa es que la otra se centra más en el comportamiento nuestro y el estudio del cerebro a través de las interacciones individuales y luego sociales. Esto, la neurociencia cognitiva, son las bases de este campo interdisciplinario que estudia la biología y las neuronas a través de esos procesos mentales, que sería la cognición. Investiga cómo nuestro cerebro recibe, procesa, almacena información y genera conducta a través de varias materias. Entre ellas es la biología, como he dicho, pero la más importante es la psicología, que es las ciencias sociales, las ciencias de la informática, que ya es la informática y otro tipo de ciencias con el objetivo de comprender cómo es nuestra mente, porque la mente, el cerebro es el órgano de los más pequeños, pero a la vez más complejos para el estudio de cada persona. Por ello, también, si lo que intenta es entender la mente, la conciencia, la memoria, la atención y las tomas de decisiones que hagamos nosotros eh, mismos, se realizan hoy en día a través de las tecnologías que son mucho más sofisticadas con el objetivo de comprender mucho más uno de los órganos que todavía necesita un mayor descubrimiento, como hablan los propios especialistas, y que ojalá en el futuro haya grandes avances y se pueda incluso comprender todavía mucho más fácil al ser humano, porque esto cuando pasa es como todo, cuando quieres o no quieres a una persona, todo. A veces en el amor incluso se puede hasta meter la pata. Por ello, la neurociencia cognitiva, la neurociencia social se utiliza para comprender nuestro comportamiento. Comento que soy historiador, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.